El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. Este tipo de abuso es una forma de violencia previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 647. Este tipo de abuso, además, es un delito sancionado por el Código Penal de la Nación en su título 3, Delitos contra la Integridad Sexual. Están previstos 3 tipos de abusos. El abuso sexual simple, cuando el menor es sometido a contactos sexuales, manoseos o tocamientos en las zonas íntimas con fines sexuales. El abuso sexual gravemente ultrajante. Son ejemplos de estos casos los actos sexuales realizados en público o ante la propia familia. Y el abuso sexual agravado por el acceso carnal, que ocurre cuando existe penetración por cualquier vía. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Noticiero 9 fue a conocer cuáles son los datos en la provincia. El Procurador General Jorge Canteros nos habló de la situación local. Dentro de las estadísticas generales estuve mirando lo que son las denuncias puntuales durante el turno de 7 días de un fiscal. Y en este tipo de hechos hay una o dos denuncias semanales. En base a la última estadística a nivel nacional realizado por UNICEF, junto con el equipo de atención a víctimas de violencia sexual, tomadas de 5.240 víctimas, el 15% de los casos correspondió a niños de hasta 5 años, el 19% de 6 a 10 años, 41% de 11 a 15 y el 25% de 16 a 18 años. A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. Este año se ha detectado en principio un aumento en las denuncias por parte de los docentes de establecimientos, de colegios tanto de nivel primario y secundario. Sí, ha aumentado y hay que tener en cuenta todo lo que no se denuncia. Imagínense ustedes que este delito aberrante ocurre intramuros y se da en todas las clases sociales. Es un tema que históricamente se ha invisibilizado, se ha minimizado y es mucho más común de lo que en general se habla. Entonces esto hace, por supuesto, responde a imaginarios socioculturales que tienen que ver con que son casos aislados o se producen en familias especialmente anómalas o familias numerosas o pobres, cuando en realidad atraviesa todos los estratos socioculturales y todos los niños son potencialmente vulnerables frente a los agresores sexuales, ¿no? La mayoría de los padres creen que sus hijos les contarán a ellos o a otro mayor en caso de que alguien los violentara sexualmente. Lamentablemente, esto no siempre es así y se debe a que los abusadores suelen amenazar o convencer a los niños para que no cuenten lo sucedido. Por su parte, el menor puede sentirse responsable por haber sido abusado, creyendo inclusive que será castigado si es descubierta la verdad. Sin embargo, si el niño decide contarlo, lo hará de una manera muy confusa. Por esto, los padres deberán estar atentos a los cambios en el comportamiento de sus hijos y luego saber cómo deben actuar. Los niños abusados sexualmente no tienen una sintomatología específica que depende de cada caso por caso y de las características mismas de la agresión, si se reitera en el tiempo, si es por un familiar cercano, si implica violación u otros actos degradantes de la condición humana del niño. Pero lo más importante, el indicador más específico es precisamente escuchar al niño cuando toma la palabra para develar lo que le está ocurriendo. Ese es un momento crucial en donde el adulto tiene que tener una sensibilidad y una empatía y una paciencia para escucharlo, para hacer algunas preguntas necesarias para saber el riesgo de revictimización y si precisa algún tipo de asistencia médica o psicológica,
y donde es fundamental no juzgarlo ni culpabilizarlo. En general vemos niños, ellos se manifiestan desde muy corta edad a través de expresiones, dibujos, y también a través de empiezan a narrar ciertas cosas. O sea, tenemos casos de niñas acá de 3 años que decían, por ejemplo, el tío me tocó la cola, o sea, en pequeñas frases ya se comienzan a manifestar. Ya cuando son un poco más grandes, generalmente buscan una persona, un referente. Los niños, niñas o adolescentes que son víctimas de este delito no suelen contar lo que les ocurrió. Sin embargo, si tienen cambios de conducta repentinos, pueden estar diciéndonos que pasó algo. Esto a la gente en general, cuando un niño le cuenta una situación, primero creerle, porque el niño nunca va a relatar algo que no haya vivenciado. El niño es muy difícil, circunstancias, detalles, sustancias del cuerpo que no conozca, o sea, la corta es muy difícil que puedan inventar. Esto también hay que decir que ha sido un cambio de paradigma, desde creer al niño. Esto es importante porque a partir de que creemos podemos cortar. No hay que olvidarse, generalmente los abusos, son contados los casos que son aislados, que es una vez, generalmente son abusos crónicos. Para transmitir qué debe hacer la gente, en primer lugar, es resguardar a ese niño, a ese adolescente, llamando a la línea 102. Es importante articular y después de allí es importante efectuar la denuncia. Con los datos recabados, tanto de la justicia, de los equipos interdisciplinarios que se dedican a trabajar en los abusos sexuales y sumada a la información brindada por fuentes de salud de la provincia, pudimos establecer una estadística para conocer el perfil de los menores abusados en la provincia de Chaco. Entre 20 y 30 casos por mes reciben en el hospital pediátrico, entre 1 y 2 denuncias semanales. El 80% es intrafamiliar. Los casos a mujeres son los más frecuentes. Esta es la realidad en la provincia. Estas son las cifras de las víctimas. Los más vulnerables, los niños.